Ok, ya entré yo aquí a la parte de el subproducto conceptual. Recuerden, este ejercicio tiene un valor de 10 puntos, ¿no? De 10% del curso. Entonces, bien importante que lo hagan, ¿sale? Aquí es tipo cuestionario, tipo examen de selección múltiple, no es complicado, es básicamente si has repasado cotidianamente todos los temas del curso, pues no vas a tener ningún inconveniente en contestarlo, ¿no? Yo lo voy a resolver aquí, de tal manera que a ustedes les pueda servir de guía. Siempre es bien importante, jóvenes, siempre es muy importante que no esperen copiar tal cual. Si ustedes copian tal cual, pues no les va a salir, ¿no? Van a tener que ver, van a tener que leer para poder resolverlo correctamente. Para empezar, las preguntas vienen revueltas y no siempre son exactamente las mismas, ¿no? Entonces, tengan cuidado, hagan las cosas, hagan el trabajo y les va a salir bastante bien, ¿sale? Bueno, pues aquí estoy en la primera pregunta y lo primero que voy a hacer, voy a entrar en otra página para poder abrir mi libro. Lo que quiero es poder ver mi libro, ¿no? Y en el encuadre del curso me voy al libro. Es importante que esto lo hagan antes de que le den iniciar intento, porque tienen nada más media hora. Pero una vez que estén ahí, pues realmente les va a llevar mucho menos tiempo que media hora, ¿no? Entonces, Producto Interior de la Unidad. Ya me pasé, acá estoy, ¿no? Aquí ya estoy en la unidad 1. Aquí lo voy a tener listo viendo la pregunta, ¿no? Y dice, vamos a ver la primera pregunta. Son utilizadas cuando en el desarrollo de la solución de un problema se debe condicionar la solución para establecer un proceso o señalar el único camino a seguir. Ok. Entonces, son utilizadas, dice, cuando en el desarrollo de la solución hay una condición. O sea, si esto, sucede el otro. Si sucede esto, sucede tal cosa. Sí. Entonces, yo ya sé, al ver eso, yo sé que es una estructura de control. Entonces, me voy al tema de estructura de control, voy a la parte inicial del libro, ¿no? Selectivas dobles anidadas, simples. Aquí está, este es el inicio. Y viene, dice, en programación existen varios tipos de estructuras categorizadas como estructuras de control. Como su nombre lo indica, controlan el flujo de ejecución de un programa. Permiten combinar instrucciones o sentencias individuales en una unidad lógica con un punto de entrada y uno de salida. Hay 3 tipos: secuencia, selección y repetición. Las secuenciales se encuentran en una solución algorítmica por muchos tipos de problemas. Las de control selectivo, comúnmente llamadas toma de decisiones, permiten evaluar una condición para determinar qué instrucción debe ejecutarse. Las repetitivas o iterativas son las que permiten repetir una o varias instrucciones un determinado número de veces. Entonces, la pregunta dice, son utilizadas cuando en el desarrollo de una solución de un problema se debe condicionar la solución para establecer un proceso o señalar el único camino a seguir. ¿Sale? No van a encontrar esta respuesta así tal cual en el libro. Por eso es importante entender lo que estamos leyendo. ¿Ok? Entonces, pero aquí lo importante es esto, comúnmente llamado toma de decisiones, porque debe evaluar una condición, y acá dice el problema, se debe condicionar la solución para establecer un proceso o señalar el único camino a seguir, ¿okay? Para determinar qué instrucción, es un único camino. Entonces, la primera es estructura de control selectivo. Después viene conjunto de instrucciones que se ejecutan para realizar una cierta tarea. Ok, eso lo habíamos visto desde un principio.
Los programas informáticos pues, son conjuntos de instrucciones, son muchas órdenes, muchas instrucciones que nosotros le damos a la computadora para poder hacer. Permiten evaluar condiciones lógicas. Vamos a ver qué dice selectivas simples. Dice, las estructuras de control selectiva simple se utiliza para evaluar una condición, obteniendo un resultado de un valor verdadero o falso. ¿Ok? Y aquellas variables que terminan en verdadero o falso, pues al final son condiciones lógicas. ¿Ok? Entonces, ahí está. Controlan el flujo de ejecución de un programa, ya lo habíamos leído, son las estructuras de control. Y alojan datos lógicos con dos valores, verdadero o falso. Bueno, si ya tenemos esta, pues las variables booleanas. Página siguiente. Paso a la segunda y dice, arrastra las instrucciones para completar el algoritmo que de manera correcta resuelva el siguiente problema. Obtener el cociente y el residuo de una división de dos números enteros. ¿Okay? Es armar un algoritmo que me dé el cociente y el residuo de una división de números enteros, ¿no? Para ordenar el algoritmo hay que considerar lo siguiente. Primero nos dice cuál es el valor del dividendo, cuál es el valor del divisor, y la salida es el resultado de la división y el resultado que lo viene siendo el residuo, es decir, el último número que sobra, ¿no? Entonces aquí nos pone una serie de preguntas de tal manera que nosotros tengamos que arrastrar la respuesta y saber colocar correctamente cuál debe de ir ahí de acuerdo a la estructura que debe seguir un algoritmo, ¿no? Entonces, de entrada dice inicio, luego viene 1, 2, definir variables, 2, preguntar, 3, perfecto. Ahí vienen todos los pasos del algoritmo y tengo que arrastrar. Entonces, pues empecemos, así de fácil. Definir e inicializar variables. Yo me vengo abajo, ok, yo vengo para acá. ¿Cómo se definen las variables? Bueno, se le pone cociente a partir de 0, divisor a partir de 0, dividendo a partir de 0 y el residuo. Está muy sencillo, entonces lo jalo y lo coloco. Ya declaré mis variables. Ahora, la primera pregunta, pues aquí viene, ¿cuál es el valor del dividendo? Entonces voy y busco cuál es el valor del dividendo. Ahí está. ¿Cuál es el valor del dividendo? Entonces, ahí que tengo que capturar el valor de la variable. ¿Y cuál va a ser el valor de la variable? Pues va a ser dividendo. ¿No? ¿Por qué se le pone dividendo y no un número? Porque es una variable, puede tomar cualquier valor de 0 en adelante, ¿no? Después viene la siguiente pregunta, dice, ¿cuál es el valor del divisor? Y luego ahora pues hay que capturar la variable, divisor. Uy, ¿qué pasó? Ahí está, regreso. Divisor. Ahora, asignar a, pues hay que ejecutar ahora sí la división. Entonces, asignar a cociente, dividendo, dividido, divisor. Ahí está. El resultado del cálculo cociente de la división dividida. Ahí está. ¿No? Sencillo. Y luego asignar a el residuo. Hay que aplicar el cálculo.
Y el resultado del residuo va a ser acá. Y por último, expresar. No. Esta es la expresión. Y esta es la expresión. Ahí está. Ten cuidado con eso. ¿Ok? Y este. Y este. Y asigno acá cociente. Y asigno a residuo. Ahí está, ahora sí. ¿Listo? Ya ordené todas. Ojo con lo que hice ahí, ¿no? Yo había puesto primero la expresión, la había puesto en asignación. Hay que tener mucho cuidado de no cometer en ese error, porque si no les va a salir mal. Y al final sobran dos. ¿Cuál es el valor del residuo y cuál es el valor del cociente? Van a sobrar dos. ¿Por qué? Pues simplemente no hay esa pregunta, ¿no? Esa no viene como pregunta, sino viene como operación. Entonces tengan cuidado con estas, son trampitas que nos ponen en las pruebas que hay que saber detectar, ¿ok? Voy a pasar a la siguiente pregunta y dice, elige la respuesta correcta a cada pregunta. Y luego viene acá mayor que, menor que, igual, menor igual que, mayor igual que. Son ejemplos de, ¿qué son? Operadores relacionales, algoritmo, implementación, predicción de... ¿Ok? Pues esto solo de verlo son operadores. ¿Cuáles son? Pues relacionales, ¿no? Esto está fácil porque pues recuerden que hay tres tipos de operadores, relacionales, lógicos y aritméticos. Son los tres tipos. Y pues aquí nada más viene uno, relacionales. Ahora, pero lo más importante es por qué se llaman relacionales. Porque están relacionando una variable con otra. Mayor que, menor que, es igual o no. ¿Sale? Después dice, si se confirma si el algoritmo arroja la respuesta correcta para todas las entradas de datos. ¿Ok? Pues es la implementación y la verificación. Descripción de un procedimiento o instrucciones ordenadas y bien definidas que dará solución a un problema determinado mediante una computadora. Pues esto es lo que hemos venido hablando desde el principio y eso es un algoritmo. Características principales de los algoritmos, pues son tres: precisión, determinismo y finitud. Ahí está. Etapa en las que se definen las variables y se les da valores para realizar los procesos correspondientes. Etapa en la que se definen las variables y se les da valores para realizar los procesos correspondientes. Pues básicamente es la entrada de datos. Termino. Página siguiente. Luego vienen más preguntas. Y dice, permite establecer, registrar y comprobar la cantidad de repeticiones que efectúa un bucle. Permite establecer, registrar y comprobar la cantidad de repeticiones que efectúa un bucle. Ok, entonces aquí yo sé que estamos hablando de estructuras de control otra vez. Avanzo un poquito. Ya me está hablando de bucles. Entonces, los bucles los tenemos acá, en la página 41, ¿no? Y dice, las tareas repetitivas son algo que los humanos encontramos difíciles y tediosas, a diferencia de las computadoras, aumenta su potencia y capacidad entre más repeticiones tenga que hacer. Bueno, el lenguaje algorítmico también cuenta con estructuras que permiten iterar un bloque de instrucciones. En el momento que tenga una respuesta negativa a la repetición, se detiene. Estas secuencias son conocidas como estructuras de control repetitivas, donde el conjunto de instrucciones se ejecuta repetidamente. A ese conjunto de repeticiones se le llama ciclo o bucle. ¿Ok? Todo ciclo de ejecución termina después de un número finito de veces. Y luego viene acá donde dice, la variable contador, la variable de control o contador permite establecer, registrar
y comprobar el número de repeticiones que efectúan estas estructuras, principalmente el para. Entonces, acá tenemos el contador. Consiste en definir a partir de dónde se inicia la contabilización del ciclo. Sigo leyendo. Contador es una variable entera que se incrementa o decrementa con un valor constante. Y las variables de cualquier tipo que almacenen valores variables se llama acumulador. Por costumbre, la variable de control o contador se nombra con una sola letra, por ejemplo, I, J, K, L, etc. Su inicialización consiste en definir a partir de dónde inicia la contabilización. Entonces, consiste en definir a partir de dónde se inicia la contabilización, pues es la inicialización. Fácil. Son estructuras que permiten que un conjunto de instrucciones se ejecuten repetidamente hasta que una condición se cumpla o deje de cumplirse. Estructuras de control repetitivas. Ahí lo acabo de leer. Después viene estructura que permite la ejecución de las instrucciones dentro del bucle al menos una vez independientemente de la condición. Me regreso, sigo y voy a ver los tipos que hay. Aquí dice, mira, hay mientras, as mientras. Bueno, el mientras es while, as mientras es do while. Y las estructuras para, que son for, ¿sale? Son muy parecidas todas, básicamente es lo mismo. La diferencia es las cositas que cambian, cuándo usarlas y depende de cada quien, ¿no? Por ejemplo, dice, el mientras, que es el while, es utilizado para ejecutar repetidamente un bloque de instrucciones mientras se cumpla una condición. Es decir, hasta que la condición evaluada sea falsa, se detendrá la ejecución de la instrucción. Y acá dice, son estructuras que permiten estructura que permite la ejecución de las instrucciones dentro del bucle, al menos una vez, independientemente de la condición. Pues esta no es. Vamos a buscar más adelante la siguiente, que nos dice, la estructura as mientras, en inglés do while, es útil en los mismos casos que la estructura mientras, con la diferencia que ésta se ejecutará al menos una vez antes de evaluar la condición. Entonces acá tenemos do while. Y después dice circunstancia indispensable que mientras se cumpla se repite el bucle. Esa es su condición. Perfecto. ¿Dónde está? Ah, pues acá arriba, ¿no? Vamos a ver. Por otra parte, una condición es la situación o circunstancia indispensable que mientras se cumpla se repite la ejecución del bloque. Ahí está. Siguiente. Y ya vamos a ver la última, y en la última viene otro algoritmo, pero acá la diferencia es que tenemos que estructurar el diagrama de flujo. Aquí ya nos viene redactado el algoritmo y ahora lo que tenemos que es seleccionar el diagrama de flujo. Primero dice inicio, y en inicio dice número 1, definir, inicializar las variables. B de 0 en adelante, H de 0 en adelante y área de 0 en adelante. Lo primero es preguntar cuál es la medida de la base del triángulo en centímetros. Después hay que capturar el valor de la B. Luego viene preguntar de cuántos centímetros es la altura del triángulo. Capturar la variable H. H es la altura. Y después asignar a A el resultado del cálculo, base por altura dividido sobre 2. Por último, hay que expresar el área de un triángulo con una base de B más centímetros y una altura de H más tantos centímetros y fin. ¿Ok? Entonces va del 1 al 7. Va del 1 al 7 y yo aquí tengo números del 1 al 9. Entonces aquí hay que tener cuidado porque este 1 no es este 1, porque aquí yo tengo inicio. Entonces, el 1 va a ser mi inicio. ¿Ok? Y el fin, pues será mi 9. Lo último, porque todo diagrama de flujo tiene que empezar con inicio o fin.
Y ahora sí, ¿qué sigue? Definir e inicializar variables. Entonces yo busco el bloque de definición e inicialización de variables que está acá. Entonces a ese va a ser el 2. Al paso 1 de acá, en diagrama de flujo va a ser el 2. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. Después dice, preguntar, ¿cuál es la medida de la base del triángulo? Hay que hacer la pregunta. Entonces, el 3, ¿cuál es la medida de la base del triángulo? Ahí está. Luego dice el 4, no. Sí, el 3 dice capturar el valor de la variable b. Y el valor de la variable b es este, entonces 4, valor de variable b. Los pongo sobre el cuadrito y ya está. Después me voy al 5, preguntar cuántos centímetros es la altura. 5. ¿Cuántos centímetros es la altura? 6. Capturar valor de la variable h. Y después asignar a A el resultado del cálculo. 7. Y por último, expreso. 8. Así, terminé. Y ahora ya terminé, le doy terminar intento. Y pum. Ya quedó. Enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar. Se acabó. Y ahí con eso, pues ya terminé la prueba. Y este es lo que tenemos que hacer. Es bien importante que lo puedan hacer. Sigan el video y lo van a poder resolver sin problema. Solamente tengan cuidado porque las preguntas se mueven, puede haber alguna que cambie, entonces háganlo con el libro ahí a un lado. Todas las respuestas están en el libro, todas ya las hemos platicado alguna vez. Simplemente el libro hay que hacerlo para corroborar. Obviamente es bien importante que ustedes lean primero, que ya hayan leído anteriormente para que sepan pues, dónde buscarlas, ¿no? Entonces, eso es. Y bueno, les deseo mucho éxito. Y en el siguiente video, pues vamos a ver ahora sí cómo resolver el producto integrador de la unidad. ¿Sale? Nos vemos.